Buenos días, estimada docente, compañeros. Mi nombre es Michelle Briceño y les voy a hablar acerca de la teoría cognitiva social y teoría del procesamiento de la información. Primero nos haremos referencia a la teoría cognitiva social. Esta teoría se forma a partir del aprendizaje observacional llevado a cabo por Bandura y sus colaboradores. A partir de ahí se cuestionó el conductismo, ya que se dieron cuenta que no era necesario el reforzamiento para consolidar aprendizajes, sino que más bien las personas podían adquirir conocimiento y aprender de lo que se suscita en su entorno natural. Ya no necesitaban estos reforzadores a la conducta. Como primer aspecto tenemos la autorregulación, en donde menciona que las personas no actúan solamente para cumplir con las exigencias o estándares de la sociedad, sino que más bien actúan bajo motivantes internos que guían sus propias acciones. Es decir, cada persona se autorregula y busca conseguir aquello que se propone. Por ello, entre los factores que guían una acción se encuentran las influencias autoproducidas, lo que les permite calcular por adelantado los resultados de las acciones, evaluar el progreso hacia las metas y autorregular los pensamientos, las emociones y las acciones, según nos comenta Dale en el 2012. Es decir, la autorregulación hace referencia al proceso interno por el que atraviesa una persona cuando está dispuesta a alcanzar algo, es decir, cumplir una meta, todo el proceso interno que se lleva a cabo, es decir, cómo se autorregulan los pensamientos, las emociones, para poder conseguir aquello que se propone. Además, encontramos la reciprocidad triádica, en donde la persona, la conducta y el ambiente se encuentran estrechamente relacionados. Dale 2012 nos menciona que gran parte del aprendizaje humano ocurre en un entorno social. Al observar a los individuos que también aprenden la utilidad e idoneidad de las conductas y las consecuencias de las conductas modeladas a partir de la observación de los modelos y actúan de acuerdo con las capacidades que consideran tener y conforme los resultados esperados de sus acciones. Es decir, las personas pueden adquirir las conductas que observan en su ambiente, es decir, de personas que ellos consideran modelos a seguir y que les infunden esa gana de aprender, es decir, de copiar o de imitar sus conductas. Tenemos además el modelamiento, en donde encontramos cuatro aspectos. El primer aspecto son las teorías de imitación. Tenemos el primer aspecto, el instinto, en donde se hace referencia a que las personas presentan un instinto natural por imitar las conductas que observan. Esto se puede evidenciar desde los niños pequeños. Por ejemplo, un niño pequeño imita la conducta que observa de su entorno inmediato, es decir, de sus papás, abuelos, imita estas conductas y es ahí cuando se forma el aprendizaje. Tenemos el desarrollo, que los niños imitan las acciones que se ajustan a sus estructuras cognitivas, es decir, conforme el niño se va desarrollando, su estructura cognitiva también lo hace y va adquiriendo o imitando nuevas conductas o acciones. El condicionamiento que se da mediante un refuerzo intermitente que se da para lograr la imitación. Y la conducta instrumental, que en la imitación es una conducta instrumental aprendida porque conduce al reforzamiento. Tenemos además las funciones del modelamiento, en donde encontramos la facilitación de la respuesta, las acciones que sirven como incitadores sociales para que los observadores se comporten en consecuencia. Es decir, siempre hay una acción que desata em, una consecuencia. Entonces es ahí cuando se da esta facilitación de la respuesta. La inhibición y desinhibición. Es decir, los observadores podrían recibir consecuencias similares si muestran esos comportamientos. Por ello, eh, inhiben comportamientos malos que han tenido una consecuencia negativa, algún castigo, y desinhiben aquellos comportamientos que no han sido castigados, que no han tenido ninguna repercusión. El aprendizaje por observación, aquí se muestran procesos tales como la atención, la retención, la producción y motivación. Es decir, todo aquello nace por la observación porque el estudiante o la persona está prestando atención, retiene esta conducta, la produce, la imita y eso le brinda una motivación para volverla a imitar. El aprendizaje de habilidades cognitivas se da por el modelamiento cognitivo, en donde los estudiantes reciben la explicación, además de un modelo que orienta las acciones. Es decir, no simplemente se basa en una explicación, sino que también tienen un modelo o referencia a seguir.
Y el aprendizaje de habilidades motoras, que implica la construcción de un modelo mental para producir respuestas y corregirlas tras un proceso de retroalimentación. Encontramos además las influencias sobre el aprendizaje y el desempeño. El estado de desarrollo de los aprendices. Los niños pequeños experimentan mayor dificultad para reproducir ciertas acciones por un largo periodo de tiempo, mientras que los niños más grandes tienen mayor facilidad para seguir los patrones modelados. Es de conocer que un niño pequeño va a tener un poco de atención mucho menor a un niño más grande. Por ello, su periodo de tiempo para imitar ciertas acciones es más corto. Los factores que afectan el aprendizaje y el desempeño, tenemos el estado del desarrollo, en donde el desarrollo conlleva mejoras que influyen en el desempeño. Como ya mencionábamos, conforme un niño va creciendo, se va desarrollando, va mejorando su estructura cognitiva. El prestigio y competencia del modelo. Los observadores buscan aprender las acciones que consideran necesitarán realizar en un futuro, es decir, aquellas acciones que ellos consideran necesarias, útiles en su vida, son aquellas que ellos buscan replicar. Las consecuencias vicarias, en donde las consecuencias valoradas motivan a los observadores, es decir, aquello que ven que es valorado en la sociedad motiva al observador a que lo replique. Las expectativas del resultado, donde existe mayor probabilidad que los observadores ejecuten las acciones modeladas que consideran apropiadas y las que tendrán resultados reforzantes. Es decir, la persona se hace una expectativa del resultado que va a tener a largo plazo si imita esta acción. Entonces, por ello, se da la imitación de acciones que consideran apropiadas. El establecimiento de metas, en donde los observadores atienden a los modelos que demuestran conductas que los ayudarán a alcanzar sus metas, es decir, buscan una buena imagen de referencia para poder imitar estas acciones o que les sirvan como un modelo a seguir para alcanzar igualmente sus metas. Los valores en donde se da mayor atención a conductas que se consideran importantes y autosatisfactorias. Esto también es importante dentro del aprendizaje y desempeño, ya que si no existe esa autosatisfacción o esa relevancia que se le da al aprendizaje, no va a existir esta influencia. La autoeficacia, que se brinda mayor atención a los modelos de los que se cree que se pueda aprender o ejecutar la conducta modelada. Es decir, siempre va a haber un modelo de referencia del que sintamos esta necesidad de imitar o de aprender. No todas las personas constituyen modelos a seguir. El prestigio y competencia del modelado. La utilidad de las conductas modeladas es variable, es decir, esto depende de cada persona. Las personas atienden a un modelo en parte porque creen que podrían enfrentar la misma situación y desean aprender las acciones necesarias para tener éxito. Los modelos que han logrado distinciones también llaman más la atención de las de menor prestigio. Es decir, si nosotros queremos alcanzar el éxito, vamos a buscar personas que, a nuestro parecer, ya hayan alcanzado el éxito o estén próximos y vamos a seguir esas mismas acciones, pautas o consejos que ellos nos puedan brindar, o vamos a imitar ciertas conductas o patrones para poder alcanzar el éxito al igual que ellos. Algunas consecuencias vicarias para los modelos es que los individuos que observan a los modelos cuando estos son recompensados por sus acciones tienen más probabilidades de prestarles atención y de repasar y codificar sus acciones para recordarlas. Es decir, toda imitación a la conducta se basa en la observación, en una observación en la que puedan aprender o identificar qué acciones o conductas pueden replicar. Encontramos la información que se basa en observar a modelos competentes de alcanzar el éxito, lo que informa a los observadores la secuencia de acciones que se deben seguir para lograr el éxito. Y la motivación, en donde los observadores que ven modelos que son recompensados se ven más motivados a imitar la conducta de esos modelos. Es decir, una persona que quiere llegar a alcanzar el éxito se motiva cuando ve a otra persona que lo ha alcanzado y busca seguir sus pasos o acciones para ellos también poder alcanzar el éxito que buscan. Los procesos motivacionales, tenemos las metas, el establecimiento de metas. La perseverancia depende del establecimiento de metas y estas metas dependen de los propósitos y el desempeño del individuo. Es decir, eh, que toda meta propuesta debe también conllevar un desempeño, un esfuerzo por la persona que logra alcanzar esta meta. Tenemos las propiedades de las metas en las que encontramos la especificidad, donde las metas con normas específicas aumentan la motivación y la autoeficacia.
Es decir, debemos tener nuestras metas claras y las normas también, es decir, qué buscamos alcanzar y cómo vamos a alcanzarlo. La proximidad, establecer metas cercanas, esto aumenta la motivación. No es lo mismo una meta a corto plazo que una meta a largo plazo que muchas veces llega a desanimar a las personas. La dificultad, es claro que cuando algo es fácil de alcanzar, no requiere la misma, no brinda la misma satisfacción a la persona. En cambio, cuando una meta es más difícil de alcanzar, brinda mayor satisfacción y a la persona lo que le brinda mayor felicidad. Las metas autoimpuestas que impulsan mayor compromiso a alcanzar las metas, es decir, no vamos a esforzarnos lo mismo por una meta que nosotros buscamos alcanzar que por una meta que se nos ha sido impuesta. La retroalimentación sobre el progreso hacia la meta, es decir, el brindar el feedback, ofrece información sobre el progreso hacia las metas, es decir, cómo estamos trabajando, de qué manera lo estamos haciendo, cómo podemos mejorar. Y los contratos y reuniones en donde se realizan para establecer metas, para mejorar el aprendizaje y autoevaluación de los niños. Las expectativas de los resultados. Son las creencias personales acerca de las consecuencias de los actos con el fin de determinar el mejor curso de acción para lograr la meta. Es decir, las expectativas son aquello que nos hacemos en relación a una meta que nos hemos establecido, es decir, aquello que vamos a lograr. Nuestras expectativas muchas veces se pueden cumplir, pueden variar o no pueden llegar a cumplirse. Eso ya depende de nuestro desempeño y las ganas que ponemos en alcanzar. La teoría cognitiva social afirma que las personas forman expectativas de las posibles consecuencias de determinadas acciones con base en experiencias personales y observaciones de modelos. Es decir, las expectativas muchas veces también se forman cuando observamos a una persona alcanzar el éxito que nosotros buscamos adquirir. Es por ello que nosotros hacemos expectativas en relación al logro que ha adquirido esta persona, este modelo a seguir. La autoeficacia, en cambio, se refiere a las creencias personales sobre las propias capacidades para aprender o ejecutar acciones. Para determinar la autoeficacia, los individuos evalúan sus habilidades y sus capacidades para convertir esas capacidades en acciones. Es decir, conlleva una retroalimentación para poder convertir nuestras habilidades propias en acciones y poder alcanzar nuestras metas. Vamos también a hablar sobre la teoría del procesamiento de la información, en donde las teorías del procesamiento de la información se enfocan en la manera en que las personas ponen atención a los eventos que ocurren en el ambiente, codifican la información que deben aprender, la relacionan con los conocimientos que tienen en la memoria, almacenan el nuevo conocimiento en la memoria y la recuperan a medida que la necesitan. Es decir, partimos de una atención, codificación de la información, el relacionarla con nuestros conocimientos previos, es decir, con nuestra estructura ya cognitiva adquirida, almacenar este nuevo conocimiento y recuperarlo siempre que sea necesario. Cuando hablamos de atención, hablamos de un recurso humano limitado que se utiliza para lograr las metas y movilizar y mantener los procesos cognitivos, es decir, el foco de atención que podemos tener en una situación o información. La percepción es el significado que se asigna a los estímulos ambientales que se perciben por medio de los sentidos. Es decir, en este ámbito hacemos uso de nuestros órganos de los sentidos para recibir información de nuestro entorno. Tenemos además la memoria a largo plazo, que nos brinda almacenamiento, es decir, que el aprendiz recibe la información, la relaciona con los conocimientos previos y la interioriza o almacena. En cambio, la memoria a largo plazo, recuperación y olvido, la información que se considera relevante y útil para la vida de la persona se puede recuperar, es decir, se almacena a largo plazo y puede ser recuperable en cualquier momento de la vida de la persona. Mientras que la información que no se considera relevante, no se considera útil o necesaria, se olvida para dar paso a nueva información. El procesamiento de la información se puede explicar en tres aspectos. Las teorías del procesamiento de la información se interesan en la atención, percepción, codificación, almacenamiento y recuperación del conocimiento. Esta información, además de ser adquirida, como ya lo conocemos, también puede ingresar a través de los registros sensoriales y es como ingresa. Entonces podemos adquirir información de manera auditiva, visual, de manera táctil también u olfativa. Muchas veces adquirimos información mediante nuestro olfato,
cuando leemos algo que no conocemos y preguntamos, y ahí estamos aprendiendo algo nuevo, pero de manera tal vez no intencionada. Tres aplicaciones a la enseñanza que reflejan principios del procesamiento de la información son los organizadores avanzados, las condiciones del aprendizaje y la carga cognitiva que este aprendizaje posee. Como conclusiones, podemos decir que el aprendizaje puede darse por imitación cuando el modelo a seguir es un claro ejemplo del éxito que se desea alcanzar la persona, incentivándole y motivándole a trabajar para alcanzar sus metas propuestas. La información que recibe una persona puede almacenarse a largo o corto plazo dependiendo de su relevancia y utilidad en la vida cotidiana. Y toda persona recibe información mediante los órganos de los sentidos, lo que les permite poder interiorizar esta información sensorial. Eso ha sido todo en cuanto a la presentación. Muchas gracias por su atención.